Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar con todos ustedes en este hermoso día, en este su programa Palabras de Vida. Les saluda el pastor Alfonso Altuve. Es un placer saludarles a todos ustedes que nos siguen por las diferentes redes de canales del Evangelio Eterno. El día de hoy estudiaremos un tema muy interesante que lleva por título Encubriendo pecados. Pero antes de comenzar con este precioso tema, les invito a que me puedan acompañar a postrarnos de rodillas para poder así tener la bendición del Eterno. Acompáñenme. Bondadoso y eterno Dios, glorificado y exaltado sea su bendito nombre. Estamos delante de su presencia, mi Señor, suplicando primeramente el perdón de nuestros pecados. Bendiga, mi Señor, a su pueblo alrededor del mundo, con la gracia de su Santo Espíritu, así como también nosotros en este momento suplicamos, mi Señor, el don del Espíritu Santo, para poder escudriñar así su palabra y que sea ella nuestro grande instructor. Permita, mi Señor, que nuestro corazón se abra para poder hacer así, mi Señor, depositario de esas verdades eternas en nuestros corazones. Acompáñenos pues, mi Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar el día de hoy con un precioso tema que lleva por título Encubriendo pecados. El día de hoy tocaremos este tema de grande interés porque ¿será que es necesario hablar de encubrir pecados hoy en día? Claro que sí. Por eso vamos a ir en el nombre poderoso de Cristo Jesús al libro de Proverbios. Abramos juntos la palabra del Señor y vayamos al libro de Proverbios. Proverbios dice de esta manera. Proverbios 28, verso 13 al 14 declara así la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren qué interesante es esto, familia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, cuán importante es confesar para prosperar así en el Señor. Y se aparta, dos cosas importantes, confesar y apartarse. Entonces alcanzará misericordia. Verso 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuán importante es esto, querida familia, que nosotros hoy en día debemos no solamente no tornarnos a encubrir el pecado. Si nosotros queremos prosperar en esta vida terrenal y en la vida futura, tenemos que consagrarnos al Señor, declararle nuestras faltas, apartarnos de ella y por consiguiente seguir la senda de la rectitud que es Cristo Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos una doctrina tan hermosa como lo es el santuario como tal. Vamos a hablar un poco del santuario, no de una manera extensa como ya nosotros conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino de una manera puntual, concerniente al encubrimiento de pecados, ya que en el santuario se determinaba también esta parte de hacer como tarea también de declarar al pueblo que era necesario venir al santuario con una ofrenda para poder hacer así perdonados por medio de la ofrenda que es entregar al Señor Todopoderoso. Miren lo que dice concerniente a ello sobre el santuario. Nosotros sabemos sobre las posiciones del tabernáculo, del santuario, sus diferentes partes como la entrada, como el altar del holocausto, el área del lavacro, ¿verdad? Y también toda la parte de lo que es sus paredes que estaban recubiertas por lino fino blanco. Y esto es muy interesante. Posteriormente se ingresaba a las dos secciones de grande interés, como lo es la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Nosotros conocemos qué implementos se encontraban dentro, como ustedes los pueden ver en pantalla también. Pero es interesante hablar del santuario porque aquí se presenta el plan de salvación
para cada uno de nosotros, familia. Por eso es importante que como doctrina el santuario sea algo nuestro. Y nosotros en este tema del día de hoy, de encubriendo pecados, también hablaremos un poco de lo que es el santuario, como lo estamos viendo en este momento. Se dice que se traía un animal para hacer ofrenda, y nosotros sabemos que el animal era traído al templo o al tabernáculo, al santuario, pero el sacerdote le declaraba que colocase sus manos aquella persona para que pudieran ser trasladados sus pecados al animal. Y el sacerdote le declaraba que a dónde estaba su pecado hoy, y la persona tenía que declarar que estaba en el animal. Una vez considerando todo ello, nosotros vemos, según la gráfica, que el sacerdote hacía esa participación en el santuario, y no solamente ello, sino que también de degollar al animal y así tomar su sangre para posteriormente ingresar a lo que ustedes pueden ver según la flecha a continuación en la imagen, para así introducirse a lo que es el santuario en sus dos habitaciones, como era el santo, y también de alguna manera en su momento entrar al lugar santísimo. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice tantas cosas concerniente a esta tarea de los sacerdotes y también del pueblo de Dios como tal. Pero miren lo que dice Testimonios Selectos, tomo 2, página 211, párrafo 1, dice de esta manera, familia. El sacerdote ministraba en ambos departamentos del terrestre. Diariamente entraba en el primer departamento y solo una vez al año en el lugar santísimo para purificarlo de los pecados allí transmitidos. Vi que Jesús ministraba en ambos departamentos del santuario, pero no terrenal, sino, familia, del celestial. El sacerdote entraba en el terrestre con la sangre de animal en ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celeste para ofrecer su propia sangre. Qué hermoso es esto, familia, el grande plan de salvación de Dios dado a su pueblo a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy también nosotros podemos decir que nuestro sumo sacerdote en el cielo está haciendo una tarea hermosa para con ustedes y para con su servidor. Dice que como un paralelismo nosotros podemos ver lo que se llevaba a cabo, como en el santuario los sacerdotes entraban en los dos compartimientos de manera consecutiva, ¿verdad? Día tras día, pero únicamente en una ocasión entraba al año en el lugar santísimo. Por eso es importante nosotros considerar esto, familia, es de grande interés. Y les pido por favor que pongamos mucha atención a esta cita de lo que es Cristo en su santuario. Página 40, párrafo 1 dice de esta manera, hablando del santuario. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Qué importante es esto. Miren qué interesante. Aunque la sangre de Cristo habría de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta que la expiación final así se llevara a cabo. Así, en el tipo de la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Miren qué interesante es esta cita, y es interesante porque muchos podemos tener una interpretación incorrecta, pero Cristo en su santuario nos arroja un poco más de luz concerniente a la obra de Cristo en el santuario celestial, y que eso es lo que sucede con nuestro pecado allá en el santuario celestial. Se dice que Cristo perdona nuestros pecados, sí, y gloria a Dios por ello, porque Él es la grande ofrenda para aquel infractor, siempre y cuando reconozca que por medio de Él somos salvos. Por eso dice nuevamente la cita, aunque la sangre de Cristo habría de liberar al pecador arrepentido de la condenación de la ley,
Esto es importantísimo. No anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. ¿Hasta cuándo vamos a nosotros contemplar como un paralelismo de lo que es aquí en la tierra o lo que fue en la tierra? Que una vez al año se tornaba a quitar el velo para poder así limpiar el santuario. Aquí la expiación final no va a ser dentro de un año, sino que va a ser en la expiación final, cuando Cristo salga del santuario celestial, y allí en ese momento se determinará los juicios correspondientes, y así tendrá que Él, así como el paralelo de aquí, como ejemplo aquí en la tierra, también tendrá que Él ejercer como es en la parte de la expiación final allá en el santuario celestial. También se tendrá que quitar el pecado que ha estado de manera constante estar presente en el santuario. De igual manera se quitará en su tiempo, y eso será en la expiación final, familia. Por eso es importante que nosotros meditemos hoy en día concerniente al encubrimiento de pecados. Saben, familia, que muchos hoy en día estamos en esa parte tan difícil y tan penosa como pueblo adventista del séptimo día, que conoce estas verdades eternas, trascendentales a lo largo de la historia. Aún el pueblo de Dios que tiene estas verdades en las cuales ha sido depositada, nosotros todavía estamos encubriendo pecados ante el Dios Todopoderoso. Por eso es importante que meditemos y nos tornemos a arrepentirnos, y que busquemos el rostro del Dios Todopoderoso, para que por medio de su hermosa sangre de su amado Hijo podamos nosotros ser librados, perdonados y así tornados a libertad como pueblo libre en Cristo Jesús. Mire lo que sigue diciendo en la historia de la redención. Dice de esta manera, en la página 406, párrafo 2, dice así: muchos consideran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, creen que lo aman, y que no habrían negado como Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, probó el amor a Jesús que ellos profesaban tenerle. ¿Creen ustedes que hoy en día, familia, nosotros no podemos caer de manera tentativa en esto también? Tal vez, como dice la participación de la cita de Historia de la Redención, dice que tal vez nosotros nos tornamos a juzgar o a criticar la actitud que tuvieron tanto Pedro como también los judíos como tal, y que nosotros no caeríamos en esa parte de negarle, y mucho menos de perseguirle y atentar contra el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero déjame decirles que es importante que esta cita nos dice que también nosotros podemos caer en esta actitud tan lamentable. Todo el cielo, sigue diciendo la cita, todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción que se le dio al mensaje del primer ángel. Pero muchos de los que profesaban amar al Señor y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Saben, familia, que hoy en día nosotros estamos rechazando el mensaje angélico, el mensaje de los tres ángeles. Aquí se nos hace referente en la historia de la redención el mensaje del primer ángel. ¿Y qué es lo que nos dice el mensaje del primer ángel? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado o es venida. Saben, familia, que nosotros hoy en día estamos jugando con nuestra salvación. Estamos jugando también a ser aquel pueblo en el cual estamos deshonrando a Dios, porque estamos testificando de manera equivocada. Por eso es importante, querida familia, que nosotros nos pongamos a analizar con labios temblorosos cómo está nuestra vida. Por eso, querida familia, el día de hoy, encubriendo pecados es el tema en el cual tú y yo, usted y yo, debemos nosotros ver el primer mensaje del primer ángel.
y también consecutivamente los otros dos mensajes que son de verdad presente para este tiempo. Por eso el primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Consideran ustedes que si estamos en ese grande acontecimiento que está pronto por llevarse a cabo, de la hora del juicio de Dios, y que debemos de temer, temblar, porque ¿quién estará listo para colocarse delante de Dios y poder ser deliberado un juicio delante de su presencia? Por eso es importante, querida familia, que nosotros veamos este ejemplo también, dado en el espíritu de profecía. Dice así: pueblo que profesa ser reformador. ¿Creen ustedes que nosotros como Iglesia Adventista, que llevamos más de 150 años ya, más, nosotros somos un pueblo que profesa ser reformador de las grandes verdades y de los grandes hitos de toda la historia? Saben, familia, que nosotros tenemos una grande ventaja, pero dentro de la ventaja tenemos limitantes también. Miren lo que sigue diciendo la cita: pueblo que profesa ser reformador, que atesora las verdades más sagradas, solemnes y purificadoras de la palabra de Dios. Debemos elevar mucho más la norma de lo que está actualmente. Debemos tratar prontamente con el pecado y los pecadores que hay en la iglesia, para que otros teman así a Dios. La verdad y la pureza requieren de que hagamos un trabajo más acabado con el fin de limpiar de acanes el campamento. Eso es muy interesante, familia. Vuelvo y retomo ciertas porciones de la cita. Debemos tratar prontamente con el pecado y los pecadores que hay en la iglesia. ¿Creen ustedes que se necesita valentía para poder tratar el pecado y los pecadores que hay en la iglesia? ¿Cuántos pecados y pecadores habrán en nuestras iglesias hoy en día, familia? ¿Consideran que habrán muchos que son visibles y que son encubiertos algunos también? ¿Debemos tratar con esos grandes asuntos prontamente? Claro que sí, pero ¿seremos valientes a declarar el pecado tal cual como es? ¿O nos retraeremos de decir y no ofender a nadie? Porque hoy en día es mejor no ofender a nadie, porque no queremos entrar en contiendas y divisiones. Saben, familia, que el Señor dijo en su palabra que Él traía división aquí a este mundo. Él no viene a traer paz, sino con divisiones, empieza Él a decir en su palabra. Tanto dice así que pondrá en contra a diferentes personas de nuestras mismas familias. Padres contra hijos, nueras contra suegras, ¿verdad? Y así consecutivamente. Nosotros podemos ver que nuestros propios hermanos nos entregarán. Por eso es importante, familia, que nosotros tratemos prontamente el pecado y los pecadores que hay dentro de la iglesia. Para que otro punto importante que sigue diciendo la cita, también debemos tratar también diligentemente y no tengamos temor de declararlo, aunque sea lamentable. Para que otros teman así a Dios, debemos de ejercerlo. La verdad y la pureza requieren que hagamos un trabajo más acabado con el fin de limpiar de acanes el campamento. Surge una pregunta entonces: ¿el pecado de Acán? ¿Por qué menciona la sierva del Señor el pecado de Acán? Para limpiar de acanes el campamento. Quisiera invitarles a hacer una remembranza, familia, de lo que nos da como este ejemplo de Acán. ¿Quién era Acán? ¿Por qué dice la sierva del Señor? Y la palabra del Señor también nos dice concerniente a la característica mencionada de Acán. ¿Por qué limpiar el campamento de acanes? Mire lo que dice Josué, capítulo 7, verso 11 al 13 en adelante. Dice así: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Miren qué importante el pecado, no solamente en la primera participación como tal, sino que una nos lleva de manera parte por parte a poder contaminarnos con otros pecados más todavía. Por eso declara en el verso 11, Israel ha pecado.
y aún han quebrantado mi pacto de que yo les mandé. Sigue diciendo que han hurtado, han mentido y todavía han guardado entre sus enseres. Han tomado algo que no les pertenece, que el Señor no les había demandado que tomasen para sí. Verso 12 dice así: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Usted quiere ser vencedor, familia? Mi querido hermano, ¿usted quiere ser vencedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este tiempo difícil que se nos ha sobrevenido? ¿Saben cuál es el secreto para ser vencedores en Cristo Jesús? Obedecer a su voz. Obedecer a lo que Él ha demandado por siglos de siglos. Por eso el verso 12 es interesante. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, porque se han alejado de mi mandato, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, porque cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruiréis al anatema en medio de vosotros. Verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Eso le dice a su siervo Josué. Santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Creen ustedes que hoy en día también está ocurriendo lo mismo? ¿Creen ustedes que hay anatema dentro del pueblo remanente de Dios, el cual el Señor necesita decir y declarar estas palabras, que debemos quitar el anatema en medio de nosotros? Porque si no, será imposible poder hacer frente a nuestros enemigos. Saben, familia, que el tiempo está por arreciar. Saben, familia, que lo que va a acontecer no es fácil. Pero ¿cómo podremos luchar? ¿Será que podremos luchar como familia en Cristo Jesús, uniéndonos por el amor del Señor? Claro que sí. Pero para ello tenemos que quitar el pecado de en medio de nosotros. Si es necesario, poder alejar el pecado y a las personas que forman parte de ese pecado y que forman parte de la iglesia. Sigue diciendo en el verso 15, del 13 nos conduciremos al verso 15 y dice así: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Miren las instrucciones del Dios eterno. Dios, cuando exige lealtad, también exige que se cumpla lo que Él ha dicho. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Saben, familia, que a mí me impacta las declaraciones de muchos de nosotros hoy en día, que nos declaramos decir: volvamos a las sendas antiguas. Si nosotros nos tornásemos por algún momento a las sendas antiguas, tendríamos que colocar nuestras barbas en remojo. Porque saben que las sendas antiguas declaran en Josué que deben de ser muertos si son encontrados en pecado. Los hijos que hoy en día son rebeldes y contumaces deben de ser traídos ante el concilio y ser considerados y deliberados conforme a ello, y también ser exterminados y tornados a ser matados, muertos a apedreadas. Saben, familia, que hoy en día nosotros es importante que nos hemos alejado de la norma. La norma siempre ha sido elevada. Nosotros hemos minimizado la norma de Dios. Pero muchos decimos, como lo hemos dicho en temas anteriores, su servidor, que muchos consideran que como estamos en el nuevo pacto, que estamos en Cristo Jesús, que es la renovación, pareciera que nos equivocamos del propósito divino. Saben que Cristo fue más duro todavía aún. Su servidor lo declara vez tras vez cuando tiene oportunidad de decirlo. En Mateo 5 se presenta grandes declaraciones de Cristo Jesús diciendo: pues si tú miras a una mujer con deseo, es como si tú hayas hecho el acto que declara la ley y lo has hecho en tu corazón. Y por ende tú tendrás que irte al fuego eterno. Y si le llamas tonto y no sirves para nada a tu hermano, es como si tú lo hubieses matado
con cualquier artefacto que hoy en día es condenable, pero el artefacto más importante que hoy en día es menos condenable ante los ojos de los líderes de la iglesia, de la congregación de la iglesia, de los santos de Dios, la lengua, la boca. Ese instrumento que dice en Santiago capítulo 3 que puede tornarse a dar grandes incendios, como también usted quizás lo ha visto hoy en día aquí en California, que se han desatado grandes incendios. Pues de ese mismo ejemplo el Señor toma en la grande magnitud que puede tener la lengua para el ser humano. Por eso es importante, querida familia, que nosotros meditemos y que no estemos encubriendo nuestro pecado, sino que seamos un pueblo santo para honra y gloria de nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice en el verso 16, dice de esta manera: Josué, pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. ¿De dónde vino Jesús? De la tribu de Judá. Y fue tomada ella. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová Dios de Israel, y así he hecho. Sigue diciendo el verso 24, dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, y sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de ser apedreados. Miren qué interesante es esto. No solamente bastó la escena para ser parte testificatoria delante de muchos de cómo el Señor demanda hacer justicia, sino también después de muertos, de ser apedreados y tornados a muerte, sus cuerpos debían de ser quemados y todas sus pertenencias y bestias y animales que tenían. Sigue diciendo: los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Verso 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy, que traducido quiere decir turbación. Saben, familia, que hoy en día el mundo está tornado en grande ajetreo. Todos estamos turbados hoy en día. Saben que hoy en día Satanás anda como león rugiente buscando a quienes devorar. Por eso es importante esta predicación de encubriendo pecados. Por eso el Señor dice: decláramelo hoy, no me lo encubras. Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores todo lo sabe. Por eso es importante que este ejemplo de este lingote de oro y todas las pertenencias que ellos tomaron para sí, el Señor lo usa como ejemplo para limpiar de Acanes el campamento, la iglesia, su remanente, para hacer así aquel remanente victorioso en el tiempo del fin. Sigue diciendo en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. No vamos a hablar de conducta sexual y divorcios, no, pero miren qué interesante lo que se encuentra aquí. Dice así, en la página 119, párrafo 1 o capítulo 13, dice así: que los que ocupan posiciones de responsabilidad no toleren el pecado en un hermano. Muy interesante. Que los que ocupan posiciones de responsabilidad no toleren el pecado en un hermano. Muéstrenle que debe abandonar el pecado o ser separado de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Saben, familia, que hay muchos
líderes dentro de la iglesia no han aceptado en algún momento disciplina, no por los hombres, porque los hombres ¿quiénes son para dar disciplina? Sino el Eterno por su palabra. Saben que el Señor es claro y sencillo en su lenguaje, que un niño puede entender qué es lo que Dios espera de sus hijos. Pero muchos que consideran tener puestos de responsabilidad o posiciones de responsabilidad, también nosotros debemos tolerar el pecado de ellos también. Saben que muchos de nosotros sabemos muchos testimonios y tenemos muchos ejemplos de personas que se han alejado del Señor y que han faltado grandemente al Señor y que han tenido puestos de grande privilegio. Pero saben que el Señor es justo, que a todos ellos y a todos nosotros nos dará el pago concerniente a nuestra manera de vivir. Pero ¿debemos aceptar la disciplina o no debemos aceptarla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que Dios disciplina a su pueblo o no lo hace? Dice la palabra del Señor que Él reprende y castiga a los que ama. Les llama la atención. Pero muchos de nosotros, porque nos consideramos ya muy grandecitos o muy conocedores de la palabra, y hasta en eso es una equivocación, porque si somos conocedores de la palabra no debiésemos hacer los pecados que hacemos. Y eso es muy interesante, familia. Y aún tornarnos a encubrir es más grave todavía aún. Por eso sigue diciendo la cita y volvemos a ella, que los que ocupan posiciones de responsabilidad no toleren el pecado en un hermano. Muéstrenle que debe abandonar el pecado o ser separado de la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia actúen como verdaderos seguidores del manso y humilde Señor, habrá menos encubrimiento y excusa por el pecado. Todos lucharán para actuar en todo tiempo como en la misma presencia de Dios. Eso es lo que el Señor anhela. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Que nuestra mente siempre esté enfocada en que todo lo que nosotros hagamos, cada paso que nosotros nos tornemos a hacer, cada pensamiento, cada palabra, cada rasgo de carácter, debemos contemplar en todo tiempo que nosotros estamos delante de la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Sigue diciendo, se darán cuenta de que el ojo de Dios los observa y que los pensamientos más secretos son plenamente conocidos por Él. El carácter, los motivos, los deseos y los propósitos aparecen a los ojos del Omnisciente tan claros como la luz del sol del día. Amén. Sigue declarando la cita también en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 298, párrafo 2, dice así. Vi que muchos que profesan estar guardando los mandamientos de Dios se están apropiando para su propio uso de los medios que el Señor les ha confiado. Pongan mucha atención en esto. Y que debieran entrar en su tesorería. ¿De qué nos está hablando Testimonios para la Iglesia, tomo 3 aquí? De los que se toman lo que es de Dios, los diezmos y las ofrendas. ¿Acaso Malaquías capítulo 3, verso 8 al 12, no nos declara que el Señor le dice tal cual que la generación le estaba robando a Él? Y todavía ellos declaraban, ¿en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Creen ustedes que hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo? Robándole a Dios en los diezmos y las ofrendas para impulsar esta grande obra. Saben que nosotros, el Señor nos da lineamientos para poder hacer. ¿Cómo hacer? Damos gracias al Señor por este canal de televisión que da verdad presente, que alimenta a muchos países, que alimenta aquí en Estados Unidos,
Damos gracias al Señor porque de manera local está alimentando aquí a California también, por los diferentes canales de televisión, de canal abierto y también por cable y satélite. Saben, querida familia, que nosotros los diezmos y las ofrendas tienen que ser dados donde el alimento es dado. Pero muchos en su raciocinio empiezan a hacer diferentes direcciones para mandar sus diezmos y ofrendas. Hay un lugar, familia. Aunque se tomen citas del espíritu de profecía de que pues hermana White tomaba de una porción para poder mandar a ciertos lugares de la obra, eran ciertas porciones, dice la escritura, del espíritu de profecía. Pero ella siempre también mandaba sus diezmos y ofrendas. Saben, querida familia, que es importante que nosotros debemos estar haciendo la obra. Si antes se necesitaba de los diezmos y las ofrendas, en este tiempo final se necesitará también. Mucho más aún. Sigue diciendo, le robarán a Dios en los diezmos y las ofrendas, encubren y retienen lo que es de Dios para su propio perjuicio. Los únicos perjudiciados seremos nosotros mismos. Para su propio perjuicio. Acarrean escasez y pobreza para sí, y oscuridad sobre la iglesia debido a su codicia. ¿Han visto ustedes que podemos tal vez tentativamente decir estas palabras? La iglesia no crece, porque hay pecado dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Pero ¿qué pecado será encubierto dentro de las congregaciones? ¿Será que hay también robo dentro de la iglesia? Hablando de los diezmos y las ofrendas. ¿Será que hay encubrimiento de pecado que nosotros como seres humanos no podemos ver, pero el Eterno sí lo sabe? Claro que sí, familia. Por eso sigue diciendo así, que el que hace esta actitud de retener lo que le pertenece a Dios, acarrean escasez y pobreza para sí, y oscuridad no solamente para ellos, sino también sobre la iglesia debido a su codicia. Su encubrimiento y el hecho de robar a Dios en los diezmos y las ofrendas, vi que muchas almas se hundirían en tinieblas a causa de la codicia. El testimonio claro y directo debe vivir en la iglesia de Dios, o la maldición de Dios descansará sobre el pueblo tan seguramente como lo hizo sobre el antiguo Israel debido a sus pecados. Dios considera a su pueblo como un cuerpo, no separados, como un cuerpo responsable por los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación diligente de los pecados que traen el desagrado de Dios sobre el cuerpo, llegan a ser responsables por estos pecados. Vamos a decirlo en un lenguaje para que lo podamos entender. Si una persona comete pecado y no es tornado a arrepentirse o amonestado por los líderes de la iglesia, los pecados de esa persona también son acumulados en los pecados o en las vidas de los líderes de la iglesia. Un lenguaje popular quiere decir que si tú no puedes con tu mochila que va cargada, pues mucho menos quieras pasar esa mochila a otra persona que trae también una cargada con grande peso. ¿Quién de ustedes le gustaría cargar 2 mochilas sobre sus hombros? Muchos dirán, pero si apenas puedo con una, ¿cómo voy a poder considerarme ponerme otra más? Pues de igual manera el Señor nos está diciendo, si nosotros no somos centinelas para estar vigilando, cuidando, nosotros también, si no declaramos el pecado, esos pecados serán colocados en nosotros también. Sigue diciendo más adelante, se me presentó el caso de Ananías y Zafira, otra historia muy conocida, para ilustrar lo que hacen los que evalúan su propiedad por debajo del valor real. Ananías y Zafira pretendieron dar al Señor una ofrenda voluntaria
de sus posesiones y de grande valor, como nosotros conocemos la historia. Pedro dijo: ¿vendiste en tanto la propiedad? La respuesta de Zafira fue: sí, en tanto. Algunos en este tiempo, usando el paralelismo o la idea de igual manera, algunos en este tiempo maligno no consideran eso una mentira, pero así lo considera el Señor. Lo habían vendido en tanto y en mucho más todavía aún. Habían fingido dedicarlo todo a Dios. A Él se lo habían encubierto. Y su retribución no tardó en llegar. ¿Cuánto tiempo tardó el Señor en dar la declaración de juicio para estas personas? En ese mismo momento. Por eso es importante, familia, que nuestros labios sean solamente para tornarse, decir sí, sí, no, no, más de esto no conviene, dice la palabra del Señor. Muchos de nosotros somos rápidos para decir: de esto voy a dar al Señor. Mas sin embargo pasa el tiempo y nosotros podemos retraernos de todo ello porque hemos visto las ganancias o el monto que ha sido un poco más grande todavía aún. Sigue diciendo: vi que mediante el plan de la dadivosidad sistemática se prueban los corazones. Es una prueba de vigencia permanente. Lo hace a uno comprender lo que tiene en su propio corazón y ver si predomina la verdad o el amor al mundo. Esta es una prueba para los que son egoístas y codiciosos por naturaleza. Estos se valoran sus posesiones en muy poco, y en eso actúan con fingimiento. Dijo el ángel: maldito el que hace engañosamente la obra del Señor. Los ángeles observan el desarrollo del carácter, y el informe de las acciones de tales personas es llevado al cielo por los mensajeros celestiales. Algunos serán castigados por Dios por estas cosas, y sus entradas serán reflejadas para que armonicen con los cálculos que ellos hacen o que ellos han hecho acerca del valor de sus bienes. Saben, familia, que muchos hoy en día también, haciendo un pequeño análisis sobre esto, de calcular las cosas, lo único que se me viene a la mente en primera instancia son los taxes. Saben que muchos hacemos diferentes planes con el dinero que se nos da este gobierno de los impuestos. Incluso tomamos una calculadora a nuestro teléfono y somos hasta matemáticos, ¿verdad? Muy buenos o contadores para hacer diferentes fracciones de números. Y decimos: nos van a regresar cierta cantidad, esto va a ser para esto va a ser para lo otro, esto va a ser para el viaje, esto va a ser para comprar ropa, zapatos, para la familia, etcétera, etcétera. Y a Dios queda en último momento. Saben, familia, que nuestro primer parte debe de ser buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Sí, pero ustedes van en la misma línea de que siempre el dinero es primero. Mi hermano, si el Señor ha tocado tu corazón y tú has tenido el entendimiento pleno de lo que debes de hacer, hay historias por muchas en la Biblia declaradas que ciertos hombres, tornados a ser hombres pudientes que tenían mucho dinero, al comprender el plan de Dios, entregaron todas sus riquezas, aún sin preguntar entregaban a los mismos apóstoles, y ellos fueron los que sostenían la obra con su dinero. Ahora yo pregunto: ¿cuántos hoy en día, que son personas pudientes hoy en día, pueden entregarlo todo y darlo sin pedir ninguna información a cambio? Saben que muchos hoy en día se tornan a generar diferentes pensamientos de dónde y qué es lo que hacen con el dinero. Hay muchos que se han levantado en hacer esas grandes especulaciones. No es malo, claro que no lo es malo, pero también es malo tener ese pensamiento, porque eso le pertenece a Dios. Si el hermano con grande amor dio a la obra, los que ministran, los que administran, también tienen que declarar a Dios cómo hicieron su trabajo.
Mi hermano que dio tiene una recompensa ante el Eterno. Ahora la responsabilidad cae sobre los que ministran, sobre los que administran. ¿Acaso los diferentes apóstoles no tenían que dar cuenta también en su momento de decir cómo se manejaban las cosas? Claro que sí, pero también los gobernaba un espíritu que fue derramado para hacer la grande obra y la grande comisión en el tiempo que fue derramado el Espíritu Santo. Sigue diciendo: maldito es el que hace engañosamente la obra del Señor. Los ángeles observan el desarrollo del carácter y el informe de las acciones de tales personas es llevado al cielo por los mensajeros celestiales. Algunos serán castigados por Dios por estas cosas, y sus entradas serán reflejadas para armonizar con los cálculos que ellos han hecho acerca del valor de los bienes que han realizado. Cristo en su santuario sigue declarando: también hay un registro de los pecados de los hombres también, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14 dice el Salvador: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras ociosas consideran que nosotros hemos dicho? ¿Será que son varias? ¿Será que son muchas? ¿Será que somos apresurados al hablar? ¿Todavía se muestra nuestro rasgo de carácter, que somos impulsivos al hablar? Pero tengamos fe en el poder divino que puede cambiar los corazones y nuestros caracteres. Pablo, el indomable, Pedro, el indomable, el que se apresuraba a hacer, el mal hablado, el que era pronto a entrar en contienda, en lucha, ahora era un hombre pasivo, tranquilo. ¿Cuántos de nosotros tal vez podemos tener esas mismas características? Ese mismo ejemplo, muchos también. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. He aquí que esto está escrito delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, Jehová. La obra de cada persona pasa bajo la mirada y es registrado como fiel o infiel en los libros del cielo. Cada nombre está anotado con terrible exactitud. Toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido. ¿Cuántos de nosotros tenemos en incumplir cualquier deber en la obra del Señor? Hablando en la obra misionera, trabajar para el Señor, ser un líder en la iglesia, un educador, un maestro. Todo deber incumplido y todo pecado secreto con todo disimulo astuto. ¿Ustedes nosotros astutos en disimular cuando estamos encubriendo un pecado? Claro. Las admoniciones y recomendaciones divinas despreciadas, los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para bien o para mal. Con sus abarcantes resultados, todo fue anotado por el ángel registrador. Miren qué interesante es esto, que cada día está tornado en llevarse y ejecutarse una grande labor para la vida eterna. Por eso el ángel registra y lleva el registro ante el Dios eterno de lo que se ha deliberado en este día, lo que se ha continuado en este día. Sigue diciendo: en conflicto y valor, el amor de Dios nunca inducirá a disminuir la importancia del pecado. Nunca cubrirá
o excusará un mal no confesado. La ley de Dios tiene que ver con todos nuestros actos y sentimientos. Nos sigue y penetra hasta llegar al motivo secreto de cada uno de nuestros actos. A causa de la complacencia en el pecado, los hombres son llevados a considerar livianamente la ley de Dios. Muchos ocultan sus transgresiones a la vista de sus semejantes. Miren qué interesante es esto. Y pongamos atención. Muchos ocultan sus transgresiones a la vista de sus semejantes. Y se hacen la ilusión de que Dios no será estricto en señalar la iniquidad de ellos. Pero su ley es la gran norma de justicia. Y cada acto de la vida debe comparecer con ella en aquel día cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La pureza del corazón conducirá a la pureza de la vida. Todas las excusas para el pecado son vanas. ¿Creen ustedes que nosotros nos excusamos? Decir, pues bueno, yo lo hice por esto, yo caí por esto. Es que como dice Adán y Eva, la mujer que me diste, la serpiente que tú creaste, ella o él, saben familia que es interesante que nosotros no hay excusa para el pecado. ¿Quién puede defender el pecado cuando Dios testifica contra él? ¿Quién puede? Sigue diciendo la palabra en el espíritu de profecía, en el libro Cristo en su santuario, dice así: los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no haya sido abandonado no serán perdonados ni borrados del libro de los registros, sino que permanecerán como testimonios contra el pecador en el día de Dios. El pecador pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día, en la oscuridad de la noche, pero son conocidos para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre hubo un ángel de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado pudo haber ocultado, negado, encubierto del padre, de la madre, de la esposa, de los hijos y las amistades. Miren, encubriendo pecados de la esposa, los padres, los hijos, las amistades. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá quizá la más mínima sospecha del mal, pero aparece desnudo ante los seres celestiales. Las tinieblas de la noche más oscura, el secreto de las estratagemas engañosas, no son suficientes para velar un pensamiento del conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e hecho ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en carácter. Los hombres pueden ser engañados por seres corruptos de corazón, pero Dios penetra todos los diferentes disfraces y lee la vida interior de cada individuo. Por eso el Señor nos dice en su palabra que no debemos encubrir su pecado, que ni siquiera tratemos de engañar a nuestros seres amados y conocidos, y mucho menos a Dios ni a los ángeles. Gálatas 6 dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra espíritu, del espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Apocalipsis 22:12 habla de los galardones que el Señor entregará. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Usted quiere recibir los galardones que el Dios trae para usted y para mí? Claro que sí. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de la palabra de Dios y arrepiéntete. Esto es lo que usted y yo debemos hacer. Ser celosos en la palabra del Señor, sí, pero vivir la palabra y arrepentirnos cuando tengamos que hacerlo. Hechos 8
22 al 24 dice así: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Usted quiere rogar al Padre para que lo que está determinado para los pecadores mentirosos no acontezca en nosotros. Pidamos perdón, familia. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice así: y este texto cambió mi vida, porque esto el Señor quiere que nosotros también hagamos, familia. Aunque no hayamos puesto atención a toda la predicación de esta casi una hora, quedémonos con este texto y con estos versos. Dice así: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso, mi querido hermano, el tema del día de hoy fue encubriendo pecados. Pudimos vernos extendido un poco más sobre este tema, pero la parte central es: no encubramos el pecado al Dios Todopoderoso. Él la observa y no se desvía por cualquier disfraz que nosotros podamos considerar colocarnos delante de Él. Podemos fingir y disfrazarnos delante de las personas, pero ante el Dios eterno y la corte celestial y los mundos no podemos encubrir ni disfrazarnos. Esperemos en Dios, familia, que el Señor tenga misericordia, que por la sangre de Jesucristo que todavía está en el santuario, colocando la sangre, si nosotros decimos perdóneme, tenga misericordia de mí, Él gentilmente brindará su sangre para poder redimirnos de nuestros pecados. Quiero que nos pongamos de rodillas, familia, para pedir perdón a Dios, para poder decir: Señor, tenga misericordia de mí. Invito a que nos pongamos de rodillas, mi querida familia, para poder orar en el Señor en este momento. Oremos. Bondadoso y eterno Dios, damos gracias por este tiempo de estudio de su palabra en el tema encubriendo pecados. Sabemos, mi Señor, que somos pecadores y que necesitamos día a día el perdón y ser lavados en su preciosa sangre de Cristo Jesús. Permita, mi Señor, que seamos celosos, como pueblo celoso, levantados en la profecía. Celosos, sí, pero celosos de cumplir lo que usted demanda en su palabra. Quitémonos ya esas barreras de mirar quién trabaja y quién no trabaja. Es importante, sí, pero primeramente miremos nosotros celosamente cómo está nuestra vida, cómo está mi matrimonio, cómo está mi noviazgo, cómo está mi familia, mis hijos, mis seres amados y también mi iglesia. Permita, mi Señor, que este tema haya sido de reflexión, de no encubrir nada al Dios Todopoderoso, porque para Él no hay nada encubierto. Pedimos el perdón de nuestros pecados, pedimos el perdón, mi Señor, por ser negligentes, y pedimos que pueda bendecirnos a su pueblo alrededor del mundo. Nos ponemos de pie, mi Señor, para poder darle gracias, porque el Dios Todopoderoso se lo merece, que le demos honra y gloria por la eternidad. En Cristo Jesús estamos agradecidos, mi Señor. Amén y amén. Así es, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos estudiado el día de hoy en su programa Palabras de Vida, Encubriendo Pecados. Esperamos podernos ver en otra transmisión de su programa Palabras de Vida. Que el Señor les bendiga.